Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy es conversar un poco sobre problemáticas sociales complejas. Y esto tiene que ver con cosas que ya venimos trabajando durante todo el año y que, surge de una pregunta muy sencilla, que es ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? A esa pregunta sencilla, la respuesta que nosotros tratamos de dar es, bueno, los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales. Ahora, los problemas sociales los podemos entender desde distintas perspectivas, podemos ver su construcción, su vinculación con la cuestión social, su vinculación con el contexto, cómo ingresa en la agenda pública, cómo a partir de ingresar en la agenda pública se pueden transformar en política pública y de allí generar formas de intervención en lo social. Pero básicamente cuando hablamos de problemáticas sociales complejas, estamos hablando del material con el cual trabajamos los y las trabajadoras sociales. En ese sentido, lo que yo diría es que cuando estamos trabajando, cuando estamos interviniendo, sea en el campo que sea, puede ser la salud, la educación, la justicia, la acción social, etcétera, em, en el lugar de la demanda de intervención, lo que aparece es el problema social. Es decir, si nosotros estamos trabajando con violencia de género, por ejemplo, ejemplo que dimos varias veces, pero bueno, lo aprovechamos nuevamente, estamos trabajando con un problema social llamado violencia de género y conocemos su construcción y conocemos su lógica y cómo va ingresando en la agenda pública, va pasando a la política pública y desde allí ingresa al espacio de la intervención. Pero si lo vemos de una perspectiva más en profundidad, no solo estamos trabajando con violencia de género, también podemos estar trabajando con problemas alimentarios o problemas vinculados con lo habitacional o problemas vinculados con derechos sociales y civiles vulnerados o podemos trabajar con una serie de problemas sociales, para decirlo de una manera más sencilla. Es decir, que cuando intervenimos los y las trabajadoras sociales, no lo hacemos con un problema social, sino que lo hacemos con varios problemas sociales a la vez. Intervenimos con un problema social que es el que aparece en el lugar de la demanda, pero lo hacemos con varios problemas a la vez porque esos otros problemas que aparecen a la vez están interactuando con este que estamos mencionando como aquel que se expresa en el lugar de la intervención, como podría ser la violencia de género, podría ser el consumo problemático de sustancias o cualquier otra cuestión. Entonces, cuando hablamos de esta interrelación entre diferentes problemas sociales vinculados a diferentes expresiones de la cuestión social, en tanto desigualdad, que se expresa como necesidad, si sumamos problemas sociales o necesidades que generan problemas sociales, estamos frente a una constelación bastante compleja que es digamos, la materia con la cual trabajamos los y las trabajadoras sociales. Esa constelación compleja la denominamos problemáticas sociales complejas. Y en esas problemáticas sociales complejas, en tanto sumatoria de interacción de diferentes elementos que son sumamente singulares y sumamente relacionados con las características de cada persona, de cada familia, de cada barrio, de cada grupo sobre el cual intervenimos, vamos elaborando diferentes estrategias de intervención en función de resolver o intentar transformar las circunstancias que generaron ese tipo de temática, problemática social compleja, llamémosla así desde ahora, que nos está convocando hacia hacia la intervención en lo social. O sea que, dicho de una manera bastante sencilla, creo que las problemáticas sociales complejas son bastante fáciles de entender si las pensamos en movimiento, si las pensamos en interacción, si las pensamos en relación en función de un problema
digamos, se interrelaciona con otro, potencia ese otro problema y se expresa de una manera. ¿Qué es lo que vemos frecuentemente en las instituciones? De repente el problema o la problemática social compleja ingresa como demanda de salud, por ejemplo, vinculado con una problemática de salud mental, pero al poco tiempo también se puede transformar en una demanda vinculada con educación, o una demanda vinculada con derechos sociales vulnerados, o una problemática vinculada con temas alimentarios, o temas de salud física, o etcétera. Es decir, que otra característica que tienen las problemáticas sociales complejas es que van de sector en sector, es decir, que si bien se presentan siempre en un sector, que puede ser salud, que puede ser educación, que puede ser acción social, eso no quiere decir que no abarquen otros sectores, que no dialoguen, que no se interaccionen, que no se interrelacionen, mejor dicho, con otros sectores. Eso es lo que caracteriza también a las problemáticas sociales complejas. Es decir, surgen desde un sector, pero también tienen vinculación inmediata, diría yo, con otros sectores, como puede ser, insisto, puede aparecer por educación, pero inmediatamente puede implicar una demanda también vinculada con salud mental o con acción social. De ahí la complejidad. Y de ahí la singularidad del trabajo social, es decir, los trabajadores sociales trabajamos con estas complejidades y si trabajásemos con problema social, más problema social, más problema social, realmente la práctica sería como imposible, por decirlo de alguna manera. Y el estudio de los problemas sociales en particular corresponde, digamos, a tal vez otros campos de las ciencias sociales, como puede ser la sociología, o incluso la antropología también, estudiar este problema social. Y muchas veces desde el trabajo social nosotros, digamos, aprovechamos ese conocimiento, esa construcción de conocimiento que surge de otros campos de las ciencias sociales como para entender, para comprender, para explicar las características de esto que aparece en lugar de la demanda como problema social, pero también para comprender, para explicar los otros problemas sociales que interactúan como en una constelación, como decíamos antes, como una constelación de temas, problemas que se relacionan entre sí y forman, digamos, llamémosle, el objeto de trabajo, el material con el cual trabajamos las y los trabajadores sociales. Tal vez se podría decir que se puede hacer muy difícil conocer a todos los problemas sociales que rodean el problema social que aparece en el lugar de la demanda. En general, desde la práctica, podríamos decir que en general no conocemos nunca a todos los problemas, pero sí conocemos los que más son significativos para la persona con la cual estamos interactuando en nuestro proceso de intervención. Y si esos problemas son los más significativos para esta persona, desde nuestro punto de vista ético, y un punto de vista ético-político, creo que son los problemas a los cuales debemos poner mayor énfasis en nuestro lugar de la escucha y también en el manejo de la entrevista, pero también esa escucha, esa entrevista y ese uso de la mirada apunta a ver qué hay detrás de esto que se está presentando como problema social. Y una forma de mirada que podemos pensar de las problemáticas sociales complejas es preguntarnos cómo actúa este problema social del cual me están hablando en este momento en la cotidianeidad de la persona. ¿Qué significa para la persona? ¿Qué significa para quienes la rodean? ¿Qué significa para su grupo de referencia? ¿Qué significa para su grupo de pertenencia? ¿Qué significa para su familia? ¿Qué significa para ella misma, para sí misma, por decirlo de una manera sencilla? ¿Cómo esto influye en su sociabilidad? Es decir, en su construcción o deconstrucción de lazos sociales. Es decir, que estamos ahí haciendo una operación que va desde digamos, la presentación de problema
como lo decimos en algunos textos, en algunos videos X, y cómo esa presentación de problema empieza a dialogar con el microcontexto que rodea a la persona y que ese problema, en tanto relación con otros problemas, se vincula con ese contexto a partir de preguntas que nos vamos haciendo en función de cómo esto se expresa en la vida cotidiana, cómo influye en la sociabilidad, para juntar un poco todo lo que planteábamos antes. Y también, si seguimos en la línea de temas y textos que venimos trabajando desde el principio de año, la eh, vinculación de las problemáticas sociales complejas con esta sumatoria de temas que planteábamos al principio, ahora situadas y situados esos problemas en el contexto inmediato de la persona, es decir, en su sociabilidad, también va a interpelar al sistema de protección social con el cual también interactuamos los trabajadores sociales en función de gestión de recursos, acceso a la salud, acceso a las políticas sociales, acceso a distintos dispositivos de cuidado que las sociedades van construyendo a partir de diferentes tipos de demandas o visibilizaciones que existen desde distintos problemas sociales que dentro del campo de la intervención del trabajo social llamamos problemáticas sociales complejas. O sea, volviendo un poco atrás y sintetizando lo que queríamos conversar de una manera bastante breve y espero que clara. Cuando hablamos de problemáticas sociales complejas, hablamos de un problema social que está asociado a otros problemas. Estamos hablando de un problema social que se presenta en el lugar de la demanda de la intervención y que inferimos, suponemos que está asociado con otros problemas, y ya la entrevista implica tratar de entender qué otros problemas pueden constituir ese problema social que se expresó en el lugar de la demanda. En la medida que vamos conociendo esa complejidad de esos problemas, empezamos a hablar de problemáticas sociales complejas, teniendo en cuenta que esos otros problemas interactúan y esa interacción confiere aún mayor complejidad, en tanto, digamos, el impacto en el padecimiento, en tanto en el padecimiento subjetivo, en tanto en el padecimiento objetivo, en tanto en la socialización y en tanto la necesaria, a veces, la mayoría de las veces, o muchas veces, vinculación con el sistema de protección social. Bueno, esto es una sencilla, breve, escueta presentación de uno de los temas que, bueno, que si les interesa podríamos trabajar con mayor profundidad, que denominamos en el ámbito de la cátedra problemáticas sociales complejas. Así que bueno, esto es todo, espero que sea útil, muchas gracias, nos estamos viendo.